merecerte un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos ya no somos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que en una especie de pacto con la audiencia de la radio creemos pertinente convocarlos al uso de la imaginación a la hora de escuchar un programa de radio. Que en la era del streaming también podría ser a la hora de mirar un programa de radio. Pero, ¿qué miramos cuando miramos un programa de radio? Miramos una parte. Estamos en la superficie de las cosas. ¿Qué escuchamos cuando escuchamos un programa de radio? ¿Oímos el programa de radio? ¿Escuchamos el programa de radio? ¿Percibimos o estamos dispuestos a poner la imaginación al servicio del programa de radio? Eve de Bonafini solía decir que bien pensado el asunto de la radio es algo que termina funcionando en los teatros de la mente. Ese mundo, el teatro de la mente o los pasillos de la memoria, es un mundo que nos interesa particularmente y creemos ahora en que la radio es tan necesaria como siempre o más necesaria que nunca en el medio de la manipulación de lo que suelen llamar la opinión pública a través de diversos modos distintos de la dominación. El periodismo convencional es uno de ellos, los medios hegemónicos obviamente acompañan ese proceso, las redes sociales, la difamación y el chisme reemplazando a la información, han convertido este mundo, el mundo de lo que debería ser la comunicación, en un mundo por momentos turbio. Creemos entonces que si ustedes adosan la imaginación a la escucha o a la visualización de un programa de radio, que entonces ya no es un programa de radio, es un mix de muchas otras cosas, tal vez una foto en blanco y negro se convierta en una película en movimiento. Quizás podamos percibir olores, sensaciones, sabores, se nos despierten recuerdos dormidos, y si eso ocurriera, ya no sería solamente un programa de radio, sino una pequeña experiencia de vida. La vida está hecha de una sucesión de pequeñas experiencias, fructuosas o infructuosas, de las buenas o de las malas, y creemos por demás necesario convocar a las y los oyentes de la radio, les oyentes de la M530, la radio de Madres de Plaza de Mayo, a llenar nuestra vida de buenos momentos, ya que para lo malo siempre estamos preparados y hoy llueve lo malo a montones, tantas y otras veces. Hoy es un día especial en la historia de la Argentina. Hoy es un feriado nacional, hoy es 17 de agosto. En días como este celebramos la existencia del general Don José de San Martín, aunque se trata técnicamente del día de su muerte, el 17 de agosto de 1850, en Boulogne-sur-Mer, en París, en donde vivía, en Boulogne-sur-Mer, en Francia, en donde había elegido exiliarse, si se quiere. San Martín ha pasado por distintas etapas de reconocimiento en la historia. Cuando se fue de la Argentina, se fue espantado por las luchas fratricidas, por el enfrentamiento entre hermanos. Cuando se fue vilipendiado por el poder central porteño. Fue acusado de muchas cosas, incluso de haberse robado dinero del tesoro de la nación. En Europa fue recibido como el héroe que era, el responsable de haber ayudado a la independencia de la Argentina, de Chile y de Perú. Según fue pasando el tiempo, la historiografía oficial eligió al padre de la patria para narrarlo de una manera. La historia según Bartolomé Mitre, el fundador del diario La Nación. El paso del tiempo fue cambiando las cosas en muchos sentidos diversos. Cuando Juan Domingo Perón era presidente de la Nación y se cumplieron 100 años de la partida, un día como hoy, de San Martín de este universo, la celebración de los 100 años de San Martín no solo fue una fiesta muy grande, sino que le permitió a Perón, también general, también con un caballo blanco, compararse con San Martín, hacer una especie de espejo. San Martín, Rosas, Perón, esa forma de encarar la Argentina y la paternidad posible de la Argentina con líderes populares muy importantes, todos relacionados con un poder importantísimo que deviene no solo de su accionar público, sino de la repercusión en la gente de ese accionar público. Los militares también lograron una entronización particular de San Martín, un militar importante de la historia con proezas militares en que ellos mismos a su vez elegían cómo espejarse, aunque estuvieran en las antípodas. Porque San Martín además fue un político hiperprogresista si pensamos la época. Y si logró las hazañas militares que logró, incluyendo el cruce de los Andes,
las batallas contra el ejército español en territorio peruano, en territorio chileno, la estrategia que eligió cuando fue a Perú para casi no confrontar y sin embargo ser factor central de la independencia de lo que había sido Lima, la capital del virreinato del Río de la Plata. Tenía una formación personal, una formación militar y al mismo tiempo una formación humanística que le permitía no ser un generalote, un soldadote solamente, sino un hombre muy virtuoso. Así lo demostró durante su periodo de gobernador de Cuyo, con su residencia larga en Mendoza. Así lo demostró en las actividades del Salón, siempre alejado del eje de la capital federal. Así lo demostró finalmente en su vida civil, mucho más adelante en el exilio francés, el involuntario exilio francés. Hoy que las papas arden en América del Sur, hoy que otra vez un imperio se arroga privilegios sobre los países del sur, las ideas esas de las frases de San Martín que repercuten en el tiempo siguen teniendo una vigencia importante. Seamos libres, que lo demás no importa nada. Una derrota peleada vale más que una victoria casual. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Muy tempranamente Argentina tuvo su himno a San Martín. Es un himno precioso, pero que durante mucho tiempo fue un territorio de las bandas militares, como tantas otras canciones de la patria. Por suerte, en muchas versiones el himno ha sido recuperado. Esa recuperación de las canciones patrias empezó en los años 90. Esta es la versión de Lito Vitale y Pedro Aznar. Del himno de San Martín, que empieza contando los Andes, la cumbre de la cordillera. Esa faena que aún parece heroica y fue parte de una estrategia militar perfectamente planeada. San Martín llevó a un ejército de hombres pobres, de esclavos liberados, de integrantes de los pueblos originarios, a cruzar una cordillera que vista a primera instancia parece completamente infranqueable. Y además, las 6 columnas en que dividió a su ejército para cruzar, una vez que llegaron a Chile, le propinaron al poderoso ejército español, y ya habían pasado años de 1810, una victoria que terminó siendo una derrota que terminó siendo fatal para el Imperio Español, en una batalla enorme. Estas hazañas militares de San Martín se enseñan aún hoy, como las de Napoleón en Europa, en las escuelas de guerra. Sobre San Martín hubo teóricos europeos muy importantes, entre ellos uno muy famoso llamado Carlos Marx, que escribieron cosas extraordinarias. El Señor de la guerra, por secreto designio de Dios, grande fue cuando el sol lo alumbraba, y más grande la puesta del sol. Padre Augusto del pueblo. San Martín fue una figura transhumante también. Vivió en España entre 1781 y 1811. Vivió en Inglaterra, en el Reino Unido, entre 1811 y 1812. Vivió en Argentina, en Chile, en Perú, en Bélgica, en Uruguay y finalmente en Francia. Era un riaplatense de nacionalidad española cuando en 1812 volvió a la Argentina, que todavía no se llamaba la Argentina. Le otorgaron también la nacionalidad chilena en homenaje. Y le otorgaron también la nacionalidad peruana. La patria que alumbra tu luz. Ahora, ¿cómo fue que aquel chico llevado por su padre a España y educado por el ejército, premiado por el ejército español, aquel que era servidor del Imperio Español, terminó siendo un enemigo del Imperio Español?
El padre de José de San Martín, Juan de San Martín, había nacido en la actual provincia de Palencia, en España, y era teniente gobernador del departamento de Yapeyú, en la Argentina. Claro, era un militar de la corona española nombrado gobernador de la zona como parte de la gobernación de lo que se llamaban las misiones guaraníticas entonces. Administraba más o menos 30 misiones jesuíticas en lo que hoy es el territorio de la Mesopotamia. Luego de la orden de expulsión de los jesuitas de América en 1767, y estaba casado con una señora, Gregoria Matorras del Ser, que también había nacido en Palencia, en España, y era prima hermana de un gobernador y capital general que también fungía aquí en el territorio actual de la Argentina, en Tucumán. Juan de San Martín se casó entonces con Gregoria Matorras por poder, fue representado por un capitán del ejército de dragones en 1770, y poco después de eso, en 1778, nació aquel niño. Hay una teoría que expresó en público muchas veces el historiador pampeano Hugo Chumbita sobre otro aspecto de esta historia oficial de San Martín. Para Chumbita, en realidad, San Martín no era hijo de su mamá, de la señora Gregoria Matorras del Ser, sino de una empleada de la casa en que vivían ambos, que era una india guaraní. Y el color de la piel de San Martín, sus actitudes políticas posteriores, su empatía con los pueblos originarios y con los afrodescendientes, los indios y los esclavos por entonces, probarían que él sabía algo de su origen o intuía a alguien de su origen. Cuando él regresó a Buenos Aires en 1812, alentado por las noticias de la Revolución, habiendo renunciado unos meses antes a todos los honores del ejército español, a su carrera posible, a su fama en España, le planteó al Poder Central que para defender los trapos de la revuelta, de la Revolución de Mayo de 1810, había que conformar un ejército. No lo había conformado. Creó el ejército, fundando primero un regimiento, el de granaderos a caballo. Después fue enviado a las alturas del río Paraná para defender esos trapos, lo de la navegación de las naves españolas. El ejército tuvo, el regimiento granadero, su bautismo de fuego en la batalla de San Lorenzo, y a partir de eso San Martín consideró que era vital armar un ejército grande para ayudar a la liberación no solo de la Argentina, que precisaba todavía de su independencia, sino también de las naciones hermanas de Chile y Perú. Para hacerlo lo hizo muy lejos de aquí, se fue a Mendoza, fue nombrado después gobernador de la Capitanía General de Cuyo, así era el nombre entonces. Pero la pregunta central, ¿San Martín era mestizo? ¿Hizo todo lo que hizo porque en realidad tenía en la sangre un destino así? Esto es lo que dice al respecto el historiador Hugo Chumbita. San Martín es una figura que es reconocido por todos los sectores de opinión en nuestro país como un emblema, un ejemplo, el libertador que nos ayudó a fundar este país y que de alguna manera, por lo tanto, refleja la identidad de nuestro pueblo. Ese San Martín, lamentablemente, no lo conocemos lo suficiente. Ha habido cierto ocultamiento, ciertos equívocos que se han perpetuado en el tiempo acerca de su personalidad, de su trayectoria y sobre todo de su origen, que las antiguas tradiciones y documentos que hemos puesto sobre el tapete, digamos, en los últimos años, muestran que era un hombre mestizo, un niño mestizo, de hijo de un conquistador español y de una joven india guaraní. Eso lo acerca a San Martín a lo que es la identidad de nuestro pueblo, fruto del cruce de culturas y de pueblos entre los conquistadores y los conquistados, y no podía ser de otra manera en su momento. Una figura tan convocante como él no podía dejar de estar inspirado en esas raíces, que son las raíces de nuestro continente y que por lo tanto nos ayudan a situarnos en nuestra identidad nacional, mirando hacia ese pasado que nos señala una forma de ser en el mundo, sin negarnos a coexistir con los otros pueblos del mundo, pero sabiendo quiénes somos y dónde venimos.
Hace mucho tiempo, hace décadas que Hugo Chumbita sostiene esto en público. No se ha avanzado en la investigación al respecto porque a mucha gente no le interesa remover nada del pasado. San Martín está bien enterrado. Su tumba en la Catedral Metropolitana es un monumento impresionante de la historia y el reconocimiento en la Argentina. Para eso hizo falta mucho trabajo previo. Por ejemplo, traer su cuerpo ya sin vida costó un montón de trabajo a la Argentina, básicamente porque San Martín también tenía muchos enemigos. En los poderes centrales, en la Iglesia Católica, lo acusaban de masón, era integrante de una logia masónica, la Iglesia Católica no le gustaba mucho, esa logia masónica que incluía otros nombres importantes en la Revolución, como Bolívar tenía por sede Inglaterra. Había un montón de aspectos que en general la historia oficial argentina no trató demasiado, desconoció, que volvían a San Martín en un hombre siempre peligroso. Hoy, un presidente entregador del patrimonio nacional como Javier Milei encabezó un magro y pequeño acto de homenaje a San Martín en la plaza que en la capital federal lleva su nombre y donde hay una estatua. A algunos debería darle vergüenza el accionar respecto a San Martín porque son exactamente lo contrario. Él fue un liberador y otros son empleados coloniales de los imperios. San Martín tiene una frase muy famosa, la compartí en las redes sociales, en mis redes sociales, en un flyer, que dice: el rey decía que si no podíamos comprar leña, nos empochemos, que si por pobres no podíamos alimentar a nuestro caballo, que no lo tuviéramos, que si alimentarnos era costoso, que comiésemos menos. Entonces decidimos ahorrar gastos y nos liberamos del rey. Es una de las tantas frases atribuidas o que San Martín escribió o dijo en su vida. Hay una fraseología muy grande de San Martín. Si la teoría de Chumbita tuviera avisos de realidad, se podría hacer un examen de ADN a los restos de San Martín para determinar con los procedimientos del futuro su verdadera identidad. Hay mucha gente que no está interesada en la verdad, sino en las apariencias de la verdad. Este es Hugo Chumbita contando quién sería entonces Rosa Guarú, la madre oculta de San Martín. Esta niña de 17, 18 años, según los datos aproximados que hemos podido reunir, era la criada de la casa de don Juan de San Martín y Gregoria Matorras cuando tuvo este niño, José Francisco de San Martín, según todos los relatos que hasta el día de hoy han conservado los yapeyuanos y que corrió como una tradición oral en la zona de Corrientes. Ella era una mujer muy humilde, muy joven, y hay registros de que vivió hasta los 100 y pico de años. Según los datos aproximados, siempre quizás hasta los 108, 110 años. Claro, Yapeyú fue un pueblo devastado por la invasión portuguesa en 1817 que arrasó la vieja aldea jesuítica. Pero esta mujer sobrevivió, huyó del pueblo, volvió a él, tuvo incluso otros hijos y en esa larga vida en la ribera del río Uruguay mucha gente la conoció, quedó en la historia local y algunos, los que conocían el secreto, siempre guardaron esa tradición de que ella había sido la verdadera madre de San Martín. Y el padre, esto no es tradición en Corrientes, no hay esa memoria popular en la zona de Corrientes, pero aparece por otra tradición familiar de los Alvear y por los testimonios incluso escritos que han aparecido de doña Joaquina de Alvear, la nieta de don Diego de Alvear, que dice, bueno, era hijo carnal de mi abuelo. Esta es la explicación que yo encuentro. Él en realidad se ve, al conocer, al ser consciente de su origen, se ve desgarrado por una situación donde él tiene que elegir entre, en cierta forma, su padre y su madre, su sangre materna o paterna. Y esa es la contradicción que plantea la Revolución de Mayo, los hijos de los españoles que deciden emanciparse. Por eso me parece que es un símbolo magnífico para analizar el drama y el momento de la independencia. Asuntos que están pendientes en la historia, por suerte, hay mucho campo sobre el que avanzar al respecto. Cuando San Martín murió a los 72 años, era una celebridad mundial importante. Era un hombre de consulta. Él había elegido un ostracismo silencioso, no quería opinar sobre la patria. Cuando decidió volver, encontró aquí una guerra civil, se quedó a bordo del barco, había hecho un viaje largo sobre Buenos Aires
y no quiso ni descender del barco, pensando que su nombre, su espada y su prestigio podían quedar metidos en una linterna, y se volvió. Así era San Martín, no era cabeza dura, era un tipo racional y creía con mucha fe, a fe ciega, en la importancia que tenía un diálogo que entonces no existía. Alguna vez dijo: mi juventud fue sacrificada al servicio de los españoles, mi edad mediana al servicio de la patria. Creo que me he ganado mi vejez. Cuando inventaron la fotografía, en rigor el daguerrotipo, un poquito antes de lo que conocemos como la fotografía, y eso era una sensación en el mundo, poder sacar una imagen de una persona o de un paisaje y que esa imagen impresa sobreviviera para siempre. No había ocurrido nunca. San Martín fue uno de los primeros seres humanos fotografiados. Hay un daguerrotipo de San Martín del que hay solo 2 copias, muy chiquititos si lo vemos en el tamaño real. Una está en la Argentina, otra está en Francia, que muestra que como efecto de publicidad, Daguerre, el que inventó el daguerrotipo, confiaba en que la fama de San Martín llevaría a su invención, a su descubrimiento, a lo que era también su negocio. Hasta entonces solo pagaban los muy ricos por quedar retratados para siempre. Hasta entonces eran los pintores los que se encargaban de eso, como una especie de prueba del lugar que ocupó San Martín, no en la historia argentina o latinoamericana, sino en la historia del mundo. Se le atribuye, le escribió la frase de: serás lo que debas ser o no serás nada. Este es uno de los grandes cantores populares de todos los tiempos, Agustín Magaldi. La canción se llama El Negro de San Martín. Siempre en los ejércitos de San Martín hubo esclavos liberados, afrodescendientes, empezando por el sargento Cabral. Y a veces eso no se enseñó en las escuelas argentinas. Reclamar contra los muros del Torreón que en el Callao mandó Felipe a edificar, y entre penumbras de perfil se ve cruzar por la azotea de aquel fuerte una visión. Es la silueta de Falucho, el negro fiel, que está velando por su patrio pabellón, mientras ignora que a muy pocos metros de él tramando están los de su bando una traición. Y al brillar el sol en Lima, mira el negro a su bandera, mientras que por la escalera una tropa se aproxima, se da vuelta ante el tropel de esa patrulla. Siente la trama cruel. Mira de frente a aquellos criollos los que ayer, cómo lucharon sin desmayo hasta vencer. En Chacabuco, en San Lorenzo y en Maipú, juntos al héroe que nos diera Yapeyú. Y al contemplar que es uno de ellos el que al fin llega y le ordena de bajar su pabellón, dice Falucho: para ser tan falso y ruin, no puso Dios en este negro un corazón. Muera, muera el insolente, grita la turba traidora, y una descarga sonora en el pecho del valiente, y ya próximo a su fin, viento en tierra, a su bandera. El negro de San Martín la besa por vez postrera, el negro
Cuando decimos que además de la figurísima, destacadísima figura de la política y el asunto de la guerra que fue San Martín, era un humanista, un tipo leído, un tipo con cultura de salón, que tocaba la guitarra, que jugaba al ajedrez, que sabía de política previa a su vida un montonazo, que leyó los textos de la Revolución Francesa y de ahí sacó una parte de su espíritu. Y lo vemos inmortalizado en el daguerrotipo. Estamos compartiendo el daguerrotipo, uno de los dos originales ahora en el streaming. Por ahí recalculamos y redimensionamos el valor de la figura de San Martín. Esta foto se tomó, este daguerrotipo en realidad se tomó en febrero de 1848, es decir, 2 años antes de la muerte de San Martín. Tenía entonces 70 abriles. San Martín viajó hasta el centro de París para probar una técnica novedosa, que es el antecedente de lo que un poquito después sería la fotografía. Posar para la posteridad con este método valía un montón de plata. Los responsables del emprendimiento consideraron que si retrataban a San Martín, lo que iban a lograr era un impacto tan grande que vendrían muchas otras personas, como ocurrió, a hacer lo mismo. Se retrató vestido de civil. No se sabe si fue Daguerre u un ayudante el que tomó la foto, pero como quiera que fuese, hay una huella dactilar en el margen derecho de la placa que sería la firma del autor. Se supone que fue su hija, Merceditas, la que lo condujo al estudio y lo convenció de tomarse la foto, el daguerrotipo, porque está claro que San Martín no era afecto a hacerlo y no se había hecho retratar desde muchos años antes. La sesión fue el 25 de febrero, o sea, el día de su cumpleaños, poco antes de partir hacia Boulogne-sur-Mer para alejarse de la agitación revolucionaria que vivía París en esos días. De aquella jornada resultaron 2 únicos daguerrotipos, que son los únicos 2 testimonios reales de cómo era físicamente San Martín. En ambos se lo ve canoso, bigotudo, con su rostro aguileño, con las marcas de su posible descendencia de los pueblos originarios. La primera toma se conoce como la toma napoleónica. San Martín aparece con una mano dentro de la abotonadura del chaleco, pose tradicional que simboliza humildad y moderación, y es la misma con que posaba Napoleón. Además ayudaba a mantener una postura fija durante un largo tiempo, porque la exposición era prolongada. No era que se hacía durante una toma de un segundo, sino que era una exposición prolongada a la luz. El ejemplar original de esta imagen se conserva en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires desde abril de 1900, mientras que hay otra pieza que se exhibe en el Instituto Nacional Sanmartiniano en Buenos Aires, que es la réplica del daguerrotipo histórico. Cuando recordamos a San Martín, lo recordamos de muchas maneras. Nosotros recortamos siempre una escena de una película sobre San Martín, El cruce de la cordillera, estrenada durante los años del kirchnerismo en el poder, con Rodrigo de la Serna en el protagónico. ¿Por qué rescatamos este momento? Porque en base a los documentos históricos existentes de los copistas que acompañaban las expediciones revolucionarias, se sabe que antes del combate que empezó a marcar la liberación de Chile del yugo del Imperio Español, para convencer a los hombres de que había que darlo todo, San Martín pronunció unas frases completamente históricas, en que además entronca la causa de la lucha revolucionaria para terminar con el dominio del Imperio Español con la lucha de los pueblos originarios contra los propios españoles. Esto, dijo, es la voz de Rodrigo de la Serna, pronunciando un poco español, como se supone que pronunciaba, no hay grabaciones, San Martín de ese discurso. ¡Soldados! Todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado. Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca suficiente. ¡El enemigo espera! ¡Y espera bien armado, señores! ¡Son la esperanza de la América! Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante: la libertad. 300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre. Pero hemos venido a decir basta. ¡Se acabó! Soldados, se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena, donde cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color, su linaje, su procedencia y qué carajo. Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte. Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez
y para siempre. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! Una versión de la impresionante marcha de San Lorenzo a cargo de Billy Bond y la pesada del rock and roll. Principio de los años 70, en una dictadura militar. Parte del homenaje permanente de la cultura argentina al Libertador. Ya sus rayos iluminan el histórico convento. Tras los muros, sordos ruidos, oírse dejan de corceles y de aceros, son las bestias que preparan San Martín para luchar en San Lorenzo, bailarín desde el deshonor a la voz grande de fe, a la carga buena. Avanza el enemigo, a paso redorado, y al viento desplegado con su rojo pabellón, y al viento desplegado su rojo pabellón. Veo a sus y a sus balas iluminan el histórico convento. Tras los muros, sordos ruidos, oírse dejan de corceles y de La batalla de San Lorenzo fue el 3 de febrero de 1813. Técnicamente es la única batalla en que participó San Martín en el actual territorio argentino. Técnicamente se le llama a esta batalla también el bautismo de fuego de los granaderos a caballos y por ende del germen de lo que sería después el ejército argentino. Es una batalla con un simbolismo importantísimo. Es un triunfo, el primer triunfo de lo que podríamos considerar las fuerzas de la patria sobre un ejército invasor que navegaba libremente por los ríos, ignorando, si se quiere, que acá había un gobierno diferente del anterior. Las juntas que habían sucedido se habían sucedido en el poder después de la revolución del 25 de mayo de 1810 y que en todo caso o debían pagar por circular o debían pedir permiso previo, cosa que no hacían los barcos extranjeros. Mucho más adelante, la vuelta de obligado, aquel combate reiteraría esta escena. El gran historiador argentino Felipe Piña contando, cuando el canal Encuentro era el canal Encuentro, algunas cosas sobre la batalla de San Lorenzo. El de San Lorenzo es el único combate de San Martín en tierra argentina.
Dura apenas 15 minutos, pero la victoria es contundente. Termina con la amenaza realista en el Paraná y es el primer paso para sumar a Montevideo a la revolución. A poco de llegar, San Martín también entra en contacto con los grupos opositores al triunvirato. Junto a otros hombres, entre los que se encuentra Bernardo de Monteagudo y Carlos de Alvear, funda la logia Lautaro. Esta logia derroca al primer triunvirato e instala un segundo triunvirato afín a sus ideas. Su primera medida es convocar a la Asamblea General Constituyente y Soberana, más conocida como la Asamblea del año 13. Cuando el 25 de mayo surge el primer gobierno patrio, se termina la dominación española, pero comienzan los conflictos en torno a cómo organizar la futura nación. Hay dos modelos de país en pugna. Por un lado, las Provincias Unidas, dependientes del Poder Central de Buenos Aires, y por otro, la Liga de los Pueblos Libres, conformada por las actuales provincias de Corrientes, Entre Ríos, los pueblos de las Misiones, la Banda Oriental, Santa Fe y transitoriamente Córdoba. Esta liga, liderada por José Gervasio Artigas, exige la independencia absoluta de España y la organización de un sistema federal, para que ninguna provincia sea más que otra. Esto resulta inaceptable para los porteños, que inventan una absurda acusación de fraude para dejarlos afuera de la Asamblea del año 13. A pesar de que no se logra declarar la independencia y crear una constitución, la obra de esta asamblea es muy importante. Se crean, por ejemplo, el escudo, el himno, la moneda nacional y se define el 25 de mayo como fecha patria. Pero también se declara la libertad de vientres y la eliminación de los títulos de nobleza. Se libera a los indígenas del pago del tributo, se deroga la Inquisición y la tortura y se pone fin al tráfico de esclavos. En lo político, los porteños dan un paso más en la concentración del poder. Disuelven el triunvirato y crean un poder ejecutivo unipersonal, el directorio. Después de su encuentro con Belgrano en Yatasto, San Martín pasa un periodo al mando del Ejército del Norte. Es ahí donde se convence de que es imposible acceder a Lima por el camino del Alto Perú. Seguir insistiendo por tierra solo traerá nuevas derrotas. Por eso San Martín cree que es el momento de poner en práctica un plan continental. A todo el pueblo argentino yo les pido una oración para los gauchos gloriosos que defendieron a mi nación. Y así vivirá latente gloria, patria y tradición. Se va la primera. Antonio Tormo, el cantor de las cosas nuestras durante los años felices del primer peronismo, en un homenaje a los 60 granaderos originales de San Martín. Ante el Cristo Redentor, se arrodillaba un arriero. San Martín creía, y lo demostró durante su periodo de gobernador de Mendoza, de gobernador de Cuyo, que las bibliotecas, los libros eran tan importantes como las armas, los ejércitos. Fundó una biblioteca pública. Fue el primer dirigente político de la Argentina que le cobró impuestos a los ricos. Necesitaba fondear al Estado para concretar la campaña que incluía el cruce de los Andes. Convenció a muchísimas personas de su entorno de la importancia de lo que para esas personas, si no hubiese sido una causa teórica, combatir por la libertad. Los llevó al combate, los llevó a las victorias. No hizo distinciones entre las personas de buen nivel económico y los que no tenían ningún nivel económico. Los consideró a todos iguales, lo que era completamente infrecuente en la época. Se va la segunda. Los ricos y los hijos de los ricos no querían ir al combate.
Y no es que los obligó, los convenció de la importancia de que dieran un ejemplo. Estamos haciendo un programa especial en un día especial. Pueden whatsappear con nosotros, estamos en vivo al 11 32 000 530. José Francisco de San Martín fue argentino y patriota, dice Roberto Cardoso. El único que ha llevado y lleva con honra el uniforme de general de la nación, impoluto en su accionar y en sus pensamientos. Su meta siempre fue obtener la libertad de todos los habitantes del suelo argentino. Él y sus tropas transpiraban constante valentía. En su periodo político como gobernador de Cuyo mostró sus facetas de honestidad y responsabilidad social. Plantó árboles, hizo una alameda, entre otras cosas. Crió a su hija con unos principios y máximas que son y serán preceptos brillantes y notorios ejemplos de respeto a todos los seres humanos. Hoy se lo conmemora una vez más y se le otorgan los laureles que la historia como marco ya le ha brindado. Tratemos nosotros de preservar su imagen, conseguir y conservar la patria grande con la cual San Martín soñó. Bueno, y se acaba. Digo para esas almas que la bendiga nuestro. Cecilia Torres, volviendo a los temas del comienzo del programa, dice: la presentación de Chumbita respecto del origen de San Martín nos resulta inédita para nosotros. Si Rosa era la criada de 17 años de la familia San Martín, es muy probable que José haya sido resultado de la clásica práctica del chineo, naturalizado desde entonces en las zonas rurales hasta hoy en nuestro país. Una historia de origen mucho más común de lo que creemos. Mil gracias por este probablemente verdadero dato. Cuánta visión y conciencia de clase tenía San Martín. Gracias a Lorna también, que dice: durante los años del kirchnerismo en el gobierno, y corrige, fueron los años del kirchnerismo en el gobierno, no los años del kirchnerismo en el poder. Es posible que gobierno y poder no sean exactamente lo mismo, y es posible que cuando se gobierna haya solamente un poquitito así de poder. Cuando la historia ha transcurrido y vemos el siglo XIX y sus héroes militares y civiles, está claro que San Martín, el padre de la patria, y Manuel Belgrano, el creador de la bandera, ranquean muy alto. Tal vez son los hombres más importantes de la historia del siglo XIX. Unánimemente los reconocemos así en la historia argentina. Tuvieron una relación importante entre ambos. Es claro que Belgrano, que había sido funcionario de la corona española aquí, que había estudiado su carrera de abogado en España, en la Universidad de Salamanca, que fungía desde 1805 como secretario de Comercio y que luego se plegó a la Revolución de 1810, a la que alentó. Cuando tomó las armas se consideraba más un dueño de impulsos que un militar de carrera. No lo era. San Martín era un militar de carrera, por lo cual hubo una especie de subordinación permanente de Belgrano a San Martín, aunque los dos técnicamente eran generales de la nación. Cuando San Martín estaba preparando el cruce de la cordillera para encarar que sería su gran hazaña, la liberación de Chile y Perú, después de concluido el asunto de la independencia en la Argentina y reunir las voluntades para ir a votar a Tucumán, lo que era muy difícil por entonces, ya que no había una unanimidad al respecto, San Martín y Belgrano se pusieron de acuerdo sobre unos asuntos básicos. En una película de 2010 de Sebastián Pivotto sobre Belgrano y aquellas hazañas y San Martín, este es un diálogo en un momento de desaliento. Belgrano viene de derrota, se reúnen en una posta, es una escena famosa de la historia. Aquí están personificados por Pablo Echarri y Pablo Rago, uno y otro, Rago Belgrano, Echarri San Martín, y San Martín termina como convenciéndolo a Belgrano de que no claudique. Con Belgrano ocurriría que después de toda su campaña en el norte, después de legarle una parte de la responsabilidad de Güemes, después de la enfermedad que lo asolaba, después de venir a Buenos Aires, y moriría muy tempranamente, en 1820, afligido por la enfermedad, pero también por el poco reconocimiento que por entonces el poder central tenía de lo suyo. Cuando pensamos en la historia, los pensamos siempre enormes y allí altos. Aquí están solos y casi desamparados, y piensan que los que siguen creyendo en la causa de la revolución se pueden contar con los dedos de una mano. Son 5, entonces ya ha sido asesinado en alta mar Mariano Moreno. ¿Cuántos quedan levantando los trapos? Esto es sobre la pieza de artillería y el informe de las tiendas de campaña. Sí.
¿Qué es eso? Grasa de surí. Es para el hinchazón. Si no me pongo esto es un calvario. Se me entumecen los músculos. Yo digo que es malaria, pero el médico dice que es otra cosa, no sé. Debe molestar esa cicatriz, ¿no? Uf, no es una caída de Tucumán, es un lindo recuerdo que me traje. ¿Te anda mal del estómago? Sí. Tengo manzanilla si quiere. Acá no tenemos para comer, pero... Ah, estupendo. Té tenemos todos los que quiera. Nos estamos acostumbrando al té, como los indios. Usted me muestra un agujero y nosotros le metemos un té. Y ahí lo curamos. ¿Sabe qué pensé para los 2 regimientos que trajo usted? Lo vamos a ubicar en el lado sur, es el Perdón, mejor pero lugar. dijo que no tienen para comer. No. No nos mandan nada, no nos mandan ni comida, ni catres, ni manta, ni los sueldos. Nos mandan nada. ¿Y quién paga por todo esto? Yo pago. Pero ya no me queda nada. Ahora que viene usted, seguramente van a mandar algo. Eloísa. Señor. Agua caliente para el té del general. Sí. ¿Así? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque usted viene de un triunfo en San Lorenzo. Y yo vengo de una derrota. No es así. Claro que sí. Yo fracasé. Perdóname, pero eso es ridículo. En Vilcapugio de Yoguma yo no hubiese hecho nada diferente. Y nadie va a poder conquistar el Alto Perú por el norte. Ni usted, ni yo, ni Napoleón, ni Julio César. Y Buenos Aires no manda nada y no va a mandar porque gente como usted y yo molestamos. Yo no los voy a molestar más ya. No, moleste, hombre, moleste. Hay que cagarlo bien a palos. ¿Cuántos somos nosotros? ¿5, 6? 5 o 6 que no entiendo. ¿Cuántos hay que verdaderamente entiendan de lo que estamos hablando? Ah, no. 4 o 5 somos. Ya nadie habla de independencia. La palabra sola les da miedo. Tampoco hablan de repartición de tierras, ni de los derechos de los indios, ni de la abolición de la esclavitud. Ya nadie habla de nada. Vaya a sacarle a los ricos uno solo de los esclavos que tienen. Y son todos iguales. Vaya a pedirle un anillito para la patria, va a ver qué le contesta. ¿Tiene hojas de liquen por acá? Tengo la cato, que es mejor. ¿Qué es eso? Es un gusano que vive en la madera. Lo dejan secar, lo pican bien y lo mezclan con vino. Es lo mejor para los pulmones. Ah, eso me vendría muy bien. ¿Sabe qué voy a hacer cuando llegue a Buenos Aires? Voy a poner una farmacia. En el viaje lo voy a pensar bien. ¿Qué viaje? Le agradezco mucho que se haga el sorprendido, pero seguramente ya tiene órdenes de retirarme del ejército. ¿Qué carajo me importa? Yo lo quiero aquí. Pero ellos no me quieren aquí. No entiende. Yo necesito a todos los que conozcan el terreno. Voy a necesitar espías. Y usted sabe quiénes podrían ser. Necesito saber cada paso de los españoles porque tengo que entender cómo piensan cada batalla. Necesito saber qué es lo que esperan para ver cómo los sorprendo. Para todo eso lo necesito usted. Pero sobre todo lo necesito para pensar. Para pensar conmigo. Facones tienen todos. Yo necesito ideas. Facones tienen todos, yo necesito ideas. A veces la capacidad estratégica de San Martín no está lo suficientemente elaborada cuando se lo menciona en el protocolo de los actos. Mensajes de los oyentes whatsappeando con nosotros al 11 32 00 0530. Nos dice Graciela de Balcarce: en enero de 2013 crucé los Andes por el Manzano Histórico hacia el Paso del Portillo, que según recuerdo era la cima de la montaña donde acercándose se veía una ventana de piedra con una imagen religiosa. Es un lugar que había que sortear en el cruce. Hubo muchas aventuras en ese viaje a lomo de mula, pero la idea conmovedora de saber que por ahí había regresado a la patria el general cansado y victorioso en 1823 me hizo volver, si volver se pudiera, a velar el descanso de tan inmenso revolucionario al pie de aquel árbol. Gracias por todo, nos dice nuestra oyente. Habitualmente en los veranos, en el mes de febrero, el mismo mes del cruce original de los Andes, hay diversas expediciones que intentan calcar aquel cruce, solo que San Martín cruzó con un ejército completo, llevando vacas para alimentar a ese ejército, con los cañones pesados y el armamento. Y que eso era antes de su concreción una fantasía casi que imposible de cumplir.
la Lima gentil. Amo este programa, dice un oyente o una oyente cuya inicial es Sacha, una H. Me hiciste amar a San Martín. Quiero hacerme ahora remeras del general. Gracias por la voz y cómo narrás. Nos estamos dedicando hoy en un día especial a este homenaje. Vaya si merecido. Gracias por el programa especial de hoy, nos dice Verónica de Caballito. Y gracias por el trabajo que hacen todos los días. Les agradecemos y reconocemos, los queremos. Un beso grande y otro para los compañeros y compañeras oyentes en el chat de YouTube. Desde Miramar nos saluda Tobías, gracias por esta clase magistral. La radio es un trabajo colectivo. Carlos Di Mare está en la operación técnica. Rodrigo Lamardo produjo este programa. Soy Mónica Arca, no sé si conoces este libro, se llama Vámonos, San Martín, Camino a Chacabuco. Te lo recomiendo porque es la historia del cruce de los Andes nivelada y relatada en primera por el arriero que ayudó a San Martín. El autor es un santafesino que cruzó 5 veces los Andes por todos los pasos y escribe en base a relatos de los descendientes de los armeros que colaboraron. Muy bueno el programa, todos los días escuchamos, gracias por compartir, dice Clemente. La frase popular "a cada chancho le llega su San Martín", ¿está inspirada en la época sanmartiniana? No, es una frase previa a la época sanmartiniana. El 11 de noviembre, invierno en Europa, es el día de San Martín de Tours. Es el día, porque hace mucho frío en ese momento, en que en el campo inicialmente se tomaba la idea de sacrificar cerdos, que si hubiera calor no podrían ser sacrificados y faenados. Entonces a cada chancho le llega su San Martín. Es que en el continente europeo, en España básicamente, los chanchos van a parar a su calvario de muerte el día de San Martín de Tours. Nos emociona hasta lo más profundo, dice Osvaldo Isaías desde Valvanera, escuchar el relato de la Serna como San Martín. Gracias por el recuerdo. Su origen mestizo explicaría por qué se volvió de España. Su piel le impedía ascender de verdad en la jerarquía militar española de esa época. Básicamente sería José, es el que escribió, como un llamado de la sangre y del destino, además de las convicciones políticas. Aquí, entre otras cosas, cuando llegó a Buenos Aires, en los pocos meses en que vivió en lo que hoy es la capital federal, le decían el tape, el morocho. Un poco su acento hispánico también molestaba a mucha gente, pero hay un buraco, un agujero negro ahí, ¿eh? Qué buen programa, cómo aprendemos de la historia real escuchando la radio, nos dice Liliana de San Miguel. Qué tristeza hoy. Los granaderos tocan canciones de ABBA, como Serenata a la hermana de Chucky, por su cumpleaños. Abrazo, Marina, desde Lanús. Recordemos al respecto que el chancho no tiene la culpa, volviendo a la idea del sacrificio, sino el que le da de comer, dice otro refrán. Es decir, los granaderos obedecen órdenes. Miguel Rosales desde Salta, gracias, simplemente gracias. San Martín, Belgrano, el ideario de la libertad sudamericana. Cristina de Mar de Plata, gracias, comprovinciano. Carlos Polimeni debe haber sido mendocina de origen, está en Mar de Plata. Lástima nuestra provincia tan gansa siempre, lindos los homenajes. Cristina Lucero, mendocina, peronista, pero residente de Mar de Plata, siempre rodeada de gorilas. Carlos, por estas pampas se dice, a cada tin le llega su San Marchando, dice en broma Verónica, desde Bahía Blanca. Aquí en Tulumba, en el norte cordobés, nació el granadero Márquez, héroe que luchó y murió en combate en ese glorioso ejército. Todos los años se le rinde homenaje con la presencia de los granaderos. Es Fernando Funes que nos escribe desde Deán, Funes. Gracias por contestar, nos dice Clemente, te esperamos en Mendoza, cuando me inviten. Desde Madrid, emocionadísima escuchando la apasionante historia de San Martín, dice Mariel Franco Calea. En España no se ve gente rubia, más bien se ve gente de pelos oscuros. ¡Qué programón!, dice Lucas. Es la primera vez que escucho este programa, gracias por él. Muy bueno el programa, dice Daniel Ríos, peronista de Mercedes, Buenos Aires.
Te consulto porque dicen que San Martín fue un agente inglés que hizo del virreinato español un conjunto de 20 países distintos y posteriormente muchas veces enfrentados. Sí, hay muchas formas de difamar la memoria de San Martín. Pertenecía a una logia que tenía una central en Inglaterra. Ahora, de ahí a ser un agente inglés, la teoría es que Inglaterra necesitaba que estos lares se liberaran del imperialismo español para suplantar el imperialismo español por el imperialismo inglés. Pero ¿les parece que proveniendo de la misma sociedad que había rechazado en 1806, 1807 las invasiones inglesas, San Martín trabajaría a escondidas del ojo público para la corona británica? ¿Les parece? San Martín fue a Inglaterra después, fue muy considerado en Inglaterra. ¿Acaso su gesta liberadora ayudó a la constitución posterior del imperio inglés? Pero es una parte que insulta un poco la inteligencia y la memoria considerarlo un espía inglés al servicio de coronas que en general él detestaba. Grande fue cuando el sol no alumbraba nada, y más grande la puesta del sol. Padre Augusto del pueblo argentino, héroe magno de la se agranda en virtud, en trabajo y en paz. San Martín, San Martín, que tu nombre honra y pres de los pueblos del sur asegure por siempre los rumbos de la patria que alumbra tu luz. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. ¿Querés renovar tu casa? En AM Blanquería encontrás sábanas, toallas, toallones, alfombras, manteles y cortinas de primeras marcas. Mencionando a M530 tenés 10% de descuento y un regalo sorpresa. Consultanos al 11 30 52 23 16 o en Instagram am.andreamolina.blanquería. AM Blanquería, todo para disfrutar cada rincón de tu casa. Hay películas que nos emocionan, nos cambian o nos acompañan para siempre. Pero detrás de cada gran historia hay un mundo por descubrir. El sociólogo y realizador audiovisual Jorge Gallo te invita a sus cursos de cine clásico y moderno para aprender a mirar el cine con nuevos ojos. Presencial en Capital Federal y también online. 11 66 43 20 17 o visita la página
www.jorgegallo.com.ar, porque el cine se disfruta 2 veces, cuando lo ves y cuando lo entendés. ¿Buscás reconectar con la lectura? Inscribite en Los Oficios Terrestres, el taller de lectura coordinado por Emilia Rachati y Mariana Collante. La lectura colectiva nos transforma. El único requisito es tener ganas de compartir. Aranceles súper accesibles. Reserva tu lugar o pedí más información a losoficiosterrestres2025@gmail.com. Levantamos la voz de los que luchan, sin perder la ternura. La tarde con Carlos Polimeni, en AM 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. 15 minutos de esta tarde, gracias a todos los oyentes, a todas las oyentes, a les oyentes de la radio por la impactante participación en el programa. Patricia Arca está ahora escribiéndonos desde Tarija, en Bolivia. Viva la patria y que lo demás no importe nada. Gracias por el gran programa de hoy. Creí que no estaban en vivo por el feriado. Estamos tan en vivo como podemos. Aquí en esta tarde, en este horario, estamos en vivo. Nos dice un montón de cosas lindas sobre la imprescindibilidad de algunas personas. ¿Somos imprescindibles? No, todos somos prescindibles. Pero las madres y San Martín, esa es su reflexión, ocupan un lugar simbólico que los hace habitar en nosotros por siempre. Soy Mónica Arca, vivo en Bransen, y mi hermana Patricia escucha el programa desde Tarija. Por supuesto, el programa es una maravilla. Hermanas comunicadas aquí en vivo de la radio. Roberto Cardoso agradece, está en La Plata, que le hayamos leído su reflexión de recién sobre San Martín. Soy Cristina Lucero. San Martín fue uno de los mejores gobernadores de Mendoza. Lean a Felipe Piña. Yo tuve grandes maestras y profesores de historia en la secundaria que nos contaron cómo hizo y cuánto hizo por el pueblo mendocino. Sí, no tengo duda. Lo demás es mentira. Algunas de las cosas que se dicen no son ciertas. Hace poco tuvimos una bestia de presidente que le pidió perdón al rey de España por habernos independizado, dice Marité. Sí, está claro. Y habló incluso de la angustia de los patriotas. No tengas dudas, dice un oyente C de iniciales que nos escucha desde San Francisco, en San Luis. No tengo dudas de que si San Martín viviera, se armaría contra los embates de la derecha latinoamericana, incluso del esperpento que nos gobierna. Gracias por tan buen programa, Susana, desde Santa Fe. Oportuna la explicación, dice Daniel, sobre el asunto de la posibilidad de que haya sido un agente del Imperio Británico aquí en el sur. Qué gran homenaje, Elvio Canepa. Viva la patria y más que nunca tendremos ese espíritu patriótico. Este programa especial es una inyección al nacionalismo, dice Marcela de Río Negro en la Patagonia. Gracias por los valiosos aportes. Hola Carlos, lo más destacable, mensaje de Gustavo Saldaña, de todo, es el nombre que le puso a su logia, Lautaro. ¿Saben? Que el cacique Lautaro, cacique mapuche, fue el primer rebelde, o el rebelde indetenible en el sur chileno, 300 años antes, y hay 200 años después de San Martín, dice nuestro oyente Gustavo, estamos igual. Lautaro, general de los hombres libres del sur de Chile, así se lo reconoce. Gracias por otro día de cultura, afirma Graciela Lanús, desde 2014-2015, que te sigo, gracias a cualquier radio en que vaya, seamos libres, que lo demás no importe nada. Patricia Arca dice, soy nieta de un dirigente obrero desaparecido y fondeado en el lado Titicaca, en Bolivia, por un gobierno militar en 1950. Mi abuelo también era uno de los imprescindibles, Pedro Vaca Dols. Nosotros progresamos en esta tarde especial, en este programa especial. Saben que es el día de la muerte de San Martín, y que si ustedes buscan un poco de información, el cuerpo sin vida de San Martín para ocupar su destino final, un monumento escultórico impresionante en la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires, frente a la Plaza de Mayo, que está muy elevado y donde hay siempre 7 granaderos de custodia, se convirtiera en un objeto de homenaje definitivo a su historia y su figura. Pero resulta que el cuerpo sin vida de San Martín demoró 30 años en volver a Argentina. Ocurrió un periodo histórico de 30 en que San Martín, no sé si era mala palabra, pero no era apreciado su cuerpo sin vida presente en la Argentina. Murió el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer. Su cuerpo fue inicialmente sepultado en una cripta en esa ciudad francesa y recién en 1861, 11 años después, trasladado a una bóveda
que la familia Balcarce tenía en el cementerio de Brunoy, la familia de su yerno, digamos. Su testamento, redactado minuciosamente y durante tiempo, pedía que no se le realizaran funerales pomposos, que no se gastara plata, que le parecía un lujo para despedirlo, pero la intención de repatriarlo, que tenía una parte de la sociedad argentina, se demoró debido a lo que se consideraban trabas políticas y a una negativa inicial en consecuencia de eso de su hija Mercedes Tomasa. Entre esas trabas políticas estaba la inquietud de la Iglesia Católica, que, entre otras cosas, como conté más temprano, consideraba que un masón como San Martín no debería ser homenajeado por la sociedad argentina. Durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, esa tesitura cambió. La Iglesia no tuvo tanto poder en ese momento de la historia y se impulsó definitivamente la comisión para traer sus restos y además ponerlos en la Catedral Metropolitana. Los restos volvieron en el vapor Villarino, que trajo el féretro desde Europa en ese año, en 1880. Al llegar al puerto, lo que ocurrió es que una multitud participó de un cortejo fúnebre que pasó por la Plaza de Mayo, la Plaza San Martín, antes de que el cuerpo sin vida en un ataúd ingresara en la capital federal, en la Iglesia Metropolitana, en la Catedral Metropolitana, donde quedaría para siempre. Hubo discursos, entonces hablaron Domingo Faustino Sarmiento y el propio presidente Avellaneda, antes que se lo depositara en un lugar previo a esta que es su ubicación definitiva. Gracias a Ailén Pavón, que está trabajando con nosotros en el streaming, ahora estamos ilustrando este momento con las imágenes en blanco y negro de ese lugar, que es un lugar sagrado y simbólico en la catedral. Allí, en el mausoleo, además está en algún lugar ubicado el testamento de San Martín, y para cualquiera que haya ingresado, es un paseo típico de provincianos o de extranjeros en la capital federal, el contexto es impresionante. Se trata de la misma catedral cuyas puertas golpeaban durante la dictadura las madres de Plaza de Mayo sin que en general se les abrieran, pero el lugar simbólico, el recogimiento que implica y la escultórica que hace que el ataúd esté muy arriba, muy elevado sobre un conjunto estatuario, le otorgan al sitio un lugar de relevancia y de emoción latente. Los 7 granaderos que custodian tienen que ver con una historia. Cuando en 1880, 30 años después de la muerte de San Martín y décadas después de sus hazañas militares, el barco que traía su cuerpo fue fondeado en el muelle en la ciudad de Buenos Aires para procederse a la parte final, aparecieron de sorpresa 7 señores muy mayores, 7 ancianos vestidos de granaderos, y se habían complotado los únicos 7 sobrevivientes de las hazañas de San Martín, que empezaron con la batalla de San Lorenzo, para estar presentes en el lugar. Eran 7 sobrevivientes de todas las guerras, porque a veces, texto de Jorge Luis Borges, no sabemos cuánta gente muere en la guerra. A veces nos quedan las grandes batallas, los nombres grandes, los héroes, los generales, los comandantes, pero ¿cuántos murieron? No hay una cifra de la cantidad de muertos. Si vemos los muertos en cada batalla, son docenas y docenas y docenas. De todos los convocados por San Martín, cruzaron los Andes casi 5.000 granaderos. En el momento de su entierro quedaban apenas 7. Esos 7 se hicieron presentes sin que el Estado los convocara. Se calzaron los viejos uniformes, eran muy ancianos en general y estuvieron presentes. Por homenaje a esos 7 granaderos, desde siempre, el número simbólico de los 7 granaderos están presentes. Estamos mostrando una foto de hoy, o de ayer, o de antes de ayer, o de pasado mañana. Serán 7 granaderos simbólicos, en uno de los pocos agradecimientos fuera de San Martín que tiene para los soldados desconocidos, esa multitud que dio la vida por la guerra, el Estado argentino. Cuando Néstor Kirchner, el futuro presidente de la Argentina, era chiquitito, a su familia le llamaba un poquito la atención que hubiera nacido el mismo día de San Martín, el 25 de febrero de 1950, es decir, el mismo día en que además se cumplieron 100 años, el mismo año en que se cumplieron 100 de la muerte de San Martín en agosto. Es decir, la familia de Néstor Kirchner veía en eso algo de carácter simbólico. Su mamá, María Juana Ostoik, que ya no está entre nosotros, contó en una entrevista que le realizó la directora de cine Paula de Luque para una película de homenaje a Néstor Kirchner, de la que yo fui guionista, estrenada en el año 2011, por este asunto, y esto constaba la madre de Néstor Kirchner sobre el sanmartinismo innato de la figura de su hijo. Yo vine a Gallegos cuando me casé. Acá nació primero Arici, después nació Néstor Carlos. Él nació el 25 de febrero de 1950.
Y ese es el año de San Martín. ¿Viste? Cuando en esa época se preguntaba a los chicos, ¿qué vas a hacer cuando sos grande? Oh, dijo, yo voy a ser gobernador. Sí, pero para ser gobernador hay que estudiar mucho. Sí, yo voy a estudiar, vas a ver. Y con esa, él tenía eso grabado. Eran muy unidos. Él, la hermana le tapaba la macana que hacía él. Siempre acá en esta casa, tenía el dormitorio ahí. Le había hecho yo, le mandamos a hacer una cama turca, porque cada vez crecía, y le molestaban las. Así que una cama ancha y larga. La historia de San Martín es tan grande y tan potente, los acontecimientos son tantas, las repercusiones tan infinitas que podríamos estar días y días contando historias en la radio. Son peripecias muy grandes. Cuando San Martín tenía 3 años, su familia se trasladó del Yapeyú original a Buenos Aires. Luego se mudó a España, embarcando rumbo a Cádiz, en diciembre del 83, en una fragata que partió del puerto de Montevideo. Su padre había sido destinado como funcionario del Imperio Español a Málaga. San Martín comenzó sus estudios en el Real Seminario de Nobles de Madrid y en la Escuela de Temporalidades de Málaga. Aprendió latín, inglés, francés, alemán, baile, dibujo, poesía, esgrima, retórica, matemática, historia y geografía. Todos sus hermanos varones siguieron la carrera militar. ¿Cuándo comenzó a combatir San Martín? A los 11 años. Era cadete del regimiento de Murcia. Mientras estaba estallando 1789 la Revolución Francesa. Lo ascendieron a subteniente por sus acciones en los Pirineos frente a los franceses. En 1794 lo ascendieron a subteniente primero y después a teniente segundo en 1785. Sirvió a bordo de una fragata. Lo ascendieron al grado de ayudante segundo en 1802. En 1804 llegó a capitán. Es decir, fue ascendiendo en la escala militar española de tal manera que era un prototipo del futuro. Y ahí llegaron las noticias de la Revolución de Mayo en Buenos Aires. ¿Cuánto tardaron en llegar en barco las noticias? Fue el impulso de la Revolución Francesa que lo obligó a seguir su destino y convertir su vida de militar académico español en una aventura sin destino fijo en el sur de América. Fue el llamado de la sangre. Fue un momento de inspiración. Hubo muchos otros que hicieran lo mismo, no, muy poco. Fue la logia Lautaro. Fueron todos estos elementos juntos y ningún otro sabía, San Martín, que saldría ganador. No, eso no era posible. La multitud de estrategias distintas que utilizó de acuerdo al tenor del enemigo y las batallas es todavía asombroso. Es asombrosa. En la batalla de San Lorenzo él cargó delante de sus hombres. ¿Fue un impulso? ¿Fue un rasgo de valentía? Saben que San Martín casi muere, que la historia del sargento Cabral es que lo rescató de abajo de un caballo donde se disponían a ejecutarlo, y a partir de entonces su Estado Mayor, conformado por militares muy importantes cuyos nombres están hoy por toda la Argentina. En toda la Argentina hay avenidas y plazas que se llaman San Martín. En todas las provincias de Argentina hay monumentos a San Martín. Los hay en muchos otros países, ni hablar de Chile y Perú, pero los hay en Francia y en Estados Unidos también. Y de sus generales y su Estado Mayor,
Las calles, los homenajes, los barrios, las avenidas, las plazas que los evocan son numerosas. Basta empezar por el coronel Dorrego, el loco Dorrego, por darles un ejemplo. Yo nací en Dorrego, Guaymallén, Mendoza. En Mendoza fue gobernador San Martín, pero hay de todo eso. Lo convenció de que no era lo ideal que él cargara adelante, que él era un general de la nación, que no podía cargar y estar sujeto al fuego o a la agresión enemiga. Y después San Martín entonces fue el artífice de batallas que llevaron adelante otros, pero fue el estratega. Sembró de espías la cordillera de los Andes y el otro lado, Chile, para hacerle creer a los españoles que iba a ir por un lugar o por otro. Finalmente envió su ejército por 6 carriles diferentes para cruzar la cordillera, lo unificó para una batalla y, habiendo tenido una tropa cansada, apenas repuesta del cruce de los Andes, ganó la batalla a los chilenos. Superioridad moral con visión estratégica, no lo sabemos. Sí sabemos que hay un montón de elementos que se combinaron en él. Y cuando diseñó la siguiente campaña, ir a Perú, no pensó en ir por tierra a Perú, sino en ir por barco. Y pensó, como muchos más adelante pensarían líderes de revoluciones muy importantes en el siglo XX, en el siglo siguiente, que si se asentaba en un costado del centro del país, no dirigiéndose a Lima concretamente, se armaba un ejército, si sumaba clamor popular y empezaba a avanzar, sin ir más lejos hizo lo mismo Mao Zedong, con mucho más sacrificio en China. Sin ir más lejos hizo lo mismo Fidel Castro, después en Cuba, y empezaba a avanzar con el apoyo de los pobres, los campesinos y los esclavos, más un ejército con armas. El resultado iba a ser estratégicamente obvio, y capturó Lima, la sede del virreinato, potente y importante entonces, el oro de las minas, la plata de las minas, un imperio que veía ahí una fuente de nutrientes sin tener que combatir, sin tener que ofrecer el sacrificio de sus hombres. Cuando miramos toda esa historia, que es la que se estudia, cómo lo hizo, qué multitud de estrategias distintas utilizó, cómo pensó cada detalle de las batallas y de las no batallas, preferiría ganar sin pelear, pero si había que pelear, peleaba, notaremos que la patria y su historia no se hicieron solas, que nunca es magia, y que las revoluciones hay que prepararlas, no se producen espontáneamente. A ver usted, compañero. Jorge Cafrune. Que lanza y tercerola. Vamos a ganar la patria. ¿Saben que el 7 de septiembre hacemos un espectáculo especial en el Santa Evita dedicado a Evita, que se llama Evita en el Corazón? Estamos anunciándolo en la radio y en las redes sociales, nuestro punto de contacto con las y los oyentes, con el público. Las entradas se venden en Alternativa Teatral y son muy accesibles. En nuestro Parnaso, San Martín y Evita tienen un lugar destacadísimo. Soñaron unos cuantos y la ganaron después unos hombres de a caballo. Se despertó como libre un 25 de mayo y luego en el Tucumán sin dueño nos declararon. La patria nos hizo sola, si quiere le voy contando. La patria tuvo pobreza y sus indios y sus gauchos, tuvo yeguadas salvajes y campos sin alambrado, tuvo quien la defendiera peleando y montonereando y supo bien acriollar los gringos que la poblaron. Le queda quien la defienda, yo digo es por si acaso. La
patria no tiene precio, no se compra ni se vende, se lleva en el corazón como prenda para siempre. Ella sabe pedir cuenta cuando levanta la frente, que no la invoquen en vano los hombres ni las mujeres. La patria no se halla sola, aprenda si le conviene. 15 y 29, San Martín se casó el 12 de noviembre de 1812 a los 34 años con María de los Remedios de Escalada, que tenía 14 en la iglesia de la Merced, en Buenos Aires. Él tenía 34, ella 14. Hay una historia enorme en el medio. Prácticamente no convivieron. Ella era una hija de una familia aristocrática que buscaba, en ese caso, perpetuar su apellido con un nombre muy famoso. Silvi Ilegaray dice aquí en el mensaje, historiadora desde Córdoba. Hermosísimo este programa. Juan Bautista Alberdi entrevistó a San Martín en Boulogne y notó que hablaba como argentino, no como español. Quizás San Martín en su exilio, plantea Héctor de Avellaneda, debe haber pensado, al ver la interminable guerra entre unitarios y federales, que luego de liberar Chile debería haber dejado a O'Higgins y Bolívar la liberación del Perú y volver a Buenos Aires y derrocar a Rivadavia, como lo había hecho con el primer triunvirato, estableciendo así una confederación federal con los caudillos regionales. Excelente este relato sobre el general José de San Martín. Hay muchos relatos posibles, ¿eh? Mensajes al 11 32 00 0530. En nombre de San Martín se han cometido también muchos pecados, pecados color verde oliva, pecados con cruz y crucifijo. Hay un tango que cuenta que en una esquina de Buenos Aires cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlitos Gardel. Para evocar a San Martín, para hablar a San Martín, para narrar a San Martín hay que ponerse de pie, hay que tender. Hay que tratar de separar el trigo de la paja, porque cuánta paja hay en la Argentina. Cuánta opinión gratuita, cuánta maledicencia, cuánta mentira disfrazada de verdad. Cuántos intereses detrás de lo que se publica o lo que se calla. El historiador Pacho O'Donnell, evaluando San Martín. A veces cuando me pregunto, bueno, ¿cuál es el prócer más desconocido de nuestra historia? Yo suelo decir San Martín, lo cual no es una butad, sino que ¿qué sabemos de San Martín? Si le preguntamos a la gente qué sabe San Martín. Sabe que ganó batallas, que cruzó los Andes, los nombres de algunos colaboradores, ¿no es cierto? Que se Monteagudo, Las Heras, pero uno dice, bueno, espere un poco, ahora cuénteme en qué pensaba San Martín. Por ejemplo, si él se tiene que ir en el 24 escapando de Rivadavia, amenazado de muerte, y no puede volver todo el resto de su vida, ¿por qué? O sea, explíqueme, alguna razón tiene que haber habido. O sea, la historia oficial argumenta que lo que quería darle una educación europea a su hija, bueno, haber sido una estudiante bastante crónica, porque... Y bueno, no, San Martín tenía ideas que chocaban fuertemente con las gobernantes porteñas. Él era una persona que tenía muy buen contacto con los caudillos federales. Y San Martín, además, ha desobedecido la orden de la logia de regresar a Buenos Aires con todo el ejército de los Andes para defenderlo del ataque de los caudillos. O sea, realmente una orden disparatada, pero que, por ejemplo, Vicente Fir López dice, San Martín se robó el ejército de los Andes, ¿no? Y a partir de ahí lo llaman un mercenario. O sea, San Martín era un hombre de ideas, y eso es lo que la historia oficial no le gusta de San Martín. Liliana Herrero y Sebastián Monk.
una zambita del 17 de agosto. Naciste en Yapeyú y de San Lorenzo fuiste a los Andes, y en Chile y Alto Perú te recuerdan grande entre los más grandes. Vos contale a tu Merceditas de ese gran hombre que fuiste, y déjame que yo repita las cosas buenas que hiciste. Mi héroe libertador va a tu regimiento de granaderos, siguiéndote con valor. Padre de la patria, cuánto te quiero. Vos contale a tu Merceditas de ese gran hombre que fuiste, y déjame que yo repita las cosas buenas que hiciste. La radio de las madres rinde homenaje al padre de la patria. Rumor de campamento, fogatas, susurros. San Martín mira a sus soldados, hombres de a pie, con ponchos rotos y la cara curtida por el sol. No son héroes de bronce, son hombres. Escribe en una carta a O'Higgins en 1817: no me alucino con la gloria. Sé que el verdadero mérito está en el soldado que sufre y calla. Por eso, cuando la historia hable de él, hablará también de nosotros. En la batalla se conoce al hombre duro, medio curtido para un apuro, pero al valiente por ahí muerto se lo juro, nadie suele luego recordar. José de San Martín, libertador de América, arquitecto fundamental de la independencia política del país. Hay un lugar donde todo invita a quedarse. Un destino para disfrutar en cada momento. Aventura, deporte y relax. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales.
Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Memoria, verdad, justicia y radio. Carlos Polimeni, AM530. Con Elaine Pavón en la ejecución de nuestro streaming, en la forma en que compartimos visualmente nuestro programa, con Rodrigo Lamardo, hoy a distancia en la producción, con Carlos Di Mare, estamos avanzando en este programa. Mientras tanto, les cuento que los títulos de las publicaciones online de los dos diarios principales de la Argentina tienen en común hoy un homenaje a San Martín. Título de Clarín: el gesto a Sturzenegger. Milei dio un discurso en el homenaje al general San Martín, comillas, hoy la libertad nos enfrenta a enemigos internos y externos. El presidente, dice el matutino, reapareció tras 9 días sin mostrarse en actividades públicas. Antes del arranque del acto le dio un fuerte abrazo al ministro de Desregulación, es decir, a Sturzenegger, tras los cuestionamientos internos por los traspiés en el Congreso. Es decir, utiliza un acto de homenaje a San Martín para hablar de la interna del gobierno, la interna de la interna. Y la lógica, la libertad nos enfrenta a enemigos internos y externos, indica que podría decir cualquier presidente en cualquier momento exactamente lo mismo. No creemos que Milei tenga respeto en serio ni por la figura de San Martín ni por el pensamiento sanmartiniano. Curiosamente, o no, La Nación utiliza la misma fórmula. En retiro, Milei dio un discurso en homenaje a San Martín. Hay algunos que quieren volver al pasado. Yo hago una pregunta que es retórica, periodística, tal vez académica. ¿Por qué los dos medios de comunicación principales de la prensa gráfica en la Argentina, la prensa gráfica hegemónica, en sus páginas online utilizan la misma fórmula? Milei dio un discurso. Que yo sepa, solía decir, se pronunció un discurso. ¿Por qué dio un discurso? Los discursos se dan, la limosna se da, un plato de comida se da, un discurso no se da, pero los dos tienen la misma fórmula. Milei dio un discurso en el homenaje al general San Martín, dice Clarín. Milei dio un discurso en el homenaje a San Martín, dice La Nación. Están calcados, se ponen de acuerdo. O yo soy antiguo y digo pronunció un discurso, leyó un discurso, y otros dicen dio un discurso. Como dio declaraciones, sí, es dar el verbo correcto. Mario de Mataderos, buenas tardes a Carlos y el equipo. Qué buenos los recuerdos de San Martín, uno de nuestros mayores próceres. Pensar que solo estuvo 12 años en la Argentina y todo lo que nos hizo y dejó. 12 años finales más los del comienzo de su vida. Ahora estoy escuchando a Cafrune, nos escribe desde Mataderos. Marité dice: no tengo palabras para alabar y agradecer el profundo, fundamentado programa de homenaje a nuestro querido prócer San Martín. Mil gracias, nos dice desde San Telmo. Raúl de Aedo, muy bien por el programón de hoy, uno de los pocos que fue realmente un prócer de San Martín. Creo que los buenos no sé si llegan a 10 y creo que ese es nuestro eterno drama. Yo supongo que son miles y miles los buenos y las buenas. No quiero creer que 10 personas ilustren la totalidad de la historia argentina. Gracias por todo lo que transmiten en este programa de hoy, dice Patri. Soy Patricia de San Miguel, ojalá nuestros políticos siguieran su ejemplo. Hermoso programa, Carlos, dice ahora Juan Quintero, dice ahora alguien que no firma el mensaje, pero cuyo nick voy a buscar en este momento. Mary es la que escribió el mensaje. Hermoso programa, si los pueden firmar nos alivian a la hora de leer. El humorista Pablo Picotto tiene una serie de programas llamados Polimatías, es muy interesante. El primer capítulo habla del llamado de la sangre, en el caso de San Martín. Recomiendo mucho eso y esta canción de Sebastián Mon, cantada por el enorme Juan Quintero. Muchísimas gracias por la canción. Acabamos de compartir una del homenaje de Monk al general San Martín, pero cantada por la entrerriana Liliana Herrero. Un asunto clave en la historia de San Martín: el encuentro en Guayaquil con Bolívar. ¿Qué pasó exactamente? No se sabe. No hay testimonios. Dos potencias se saludan, son los dos libertadores de América. Uno lo ha hecho por el sur, otro lo ha hecho por el norte. No se ponen de acuerdo, sí se ponen de acuerdo. San Martín vuelve a Buenos Aires de esa reunión y poco tiempo después parte y no vuelve nunca.
Bolívar completa la faena de la liberación y entre los dos constituyen el eje de la independencia del sur de América. Este es Felipe Piña, hablando sobre los misterios de esa cita secreta. El famoso misterio de Guayaquil es el misterio de cómo lo han contado. Es un misterio cómo lo han contado porque, lógicamente, si yo me voy a entrevistar con el tipo más grosso de América, que es Bolívar en ese momento, ¿no? Que viene del Libertador del Norte, y llego a Guayaquil sin el apoyo de mi país, ni de Chile, ni de Perú, o sea, que fue lo que le pasó a San Martín, porque él quiere terminar la guerra en el Perú y manda 2 misiones, con todo lo que implicaba mandar 2 misiones en aquel momento de Lima a Buenos Aires, ¿no? Su gente de confianza, Gutiérrez de la Fuente, el Paruicien, pidiendo ayuda militar, ayuda económica, prácticamente ni los reciben, los maltratan, los insultan en la legislatura bonaerense, se van sin nada. Y bueno, San Martín tiene que recurrir a Bolívar. Ahí es donde recurre a Bolívar, ante la negativa absoluta de su patria de acompañarlo, porque él podía haber terminado él la guerra y por lo tanto cubrirse de la gloria del fin de la campaña contra todo el Imperio Español en América. Tuvo un acto de deslealtad también Bolívar, hay que decirlo, sin quitarle mérito al gran libertador del norte, una acción fea que fue que habían elegido Guayaquil porque era zona neutral, no era ni de Perú ni de Colombia, y cuando llega a San Martín, lamentablemente Bolívar ya ocupa Guayaquil, entonces ya San Martín no está en terreno neutral, está en el terreno de Bolívar, y va a discutir a la casa de su anfitrión, digamos, ¿no? Que no es lo mismo que hablar en un territorio neutral, y ahí ya hay un primer conflicto. A San Martín no le gusta nada eso. San Martín no es un ingenuo, es una buena persona, no tiene el ego que tiene el otro, pero tampoco es un ingenuo políticamente y se da cuenta de la movida que está haciendo Bolívar y además sabe que está en inferioridad de condiciones, así que no hay ningún misterio. Los chalchaleros en este homenaje que hoy le hacemos al general Don José de San Martín. Cuando digo lo que se cuenta y lo que se calla, en la historia o en la primera versión de la historia, que es lo que está ocurriendo hoy con los medios de comunicación. San Martín, sembrador de libertades. Entre otras cosas, ¿por qué no cuentan? ¿Por qué no informan? ¿Por qué no especulan? ¿Por qué no se preguntan por qué Milei estuvo 9 días sin actividad pública y reapareció hoy con el discurso en un día feriado sobre José de San Martín? ¿Qué pasó en el medio? Y si no tuvo actividad oficial, ¿quién estuvo gobernando la Argentina? Héctor de Avellaneda recuerda que el almirante escocés Lord Thomas Cocher, que comandó la escuadra libertadora que liberó Perú, ante el atraso de los pagos de sus servicios, incautó 400.000 pesos de los tesoros públicos y se retiró. Este hecho sirvió para manchar después la imagen de San Martín y atribuirle a él. Otra coincidencia con los Kirchner, apunta Silvia de Padua. Estuvo 12 años y, contando los de Cristina, los Kirchner también. No es un razonamiento que conduzca a algo, pero es un razonamiento posible. Gracias por este programa de San Martín, dice Griselda desde Almirante Brown. Es una historia que debe ser contada, yo diría, y recontada siempre. Un filósofo importante en la historia de la humanidad llamado Friedrich Nietzsche pensó alguna vez que no hay hechos sino interpretaciones. Es decir, San Martín y su historia, los hechos de la historia de San Martín, también son susceptibles de interpretaciones distintas. Fíjense que en nombre de la libertad hoy pronuncia en público su apellido, Javier Milei, que está en sus antípodas. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio, prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad.
Ediciones SICUS, libros para construir comunidad, conciencia y una cultura de hermandades. Palabra escrita hecha libro, palabras puentes y no muros. Búscanos en tu librería amiga, en ferias o visitanos en nuestro café literario Adolfo Alsina 685 Capital Federal. Conocé todo nuestro catálogo en edicionessicus.com.ar. Ediciones SICUS, la buena lectura ilumina. ¿Viste que hay canciones que apenas las escuchás, sabés que te representan? Eran los 60, los años polenta. Canciones rescatadas es un viaje al Ditela, al Café Concert, a una época que supo cambiar con su música, su humor y su poesía, la cultura argentina. Exportemos animales y tendremos un país sin tantos trastornos sociales ni problemas de raíz. Laura Mancini las vuelve a poner en escena en su espectáculo Con una mirada de hoy. Domingos de agosto, 19 horas, Paseo La Plaza. Acordate, Laura Mancini en Canciones Rescatadas. Entradas en PlateaNet. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La tarde con Carlos Polimeni. Un lugar de encuentro y emociones. Gracias a todos los oyentes en comunicación con nosotros. Una noticia de la actualidad plena es que después de 34 días de cierre, mañana se reabre el paso terrestre a Chile desde la Argentina en Mendoza, el que se llama el Paso del Cristo Redentor, la ruta que une a ambos países. Hay 5.000 vehículos varados por estos 34 días de cierre. Muchos son camiones de distintos lugares del mundo que atraviesan esa zona, después van a parar a Uruguay, a Brasil, a distintos sitios de la Argentina para ir a buscar o llevar cosas a Chile. Es la misma ruta de San Martín y ha estado ahora 34 días cerrada en pleno invierno. San Martín tuvo que esperar que pasara el invierno, que pasara el otoño, que llegara el verano, que hubiera un deshielo de ríos, que estuviera accesible, que hiciera menos frío para terminar haciendo el cruce de los Andes. Y cualquiera que lo haga, incluso en avión, volando sobre la cordillera de los Andes, se dará cuenta de la enormidad de la empresa, de lo dificultosísimo que es poder llevarlo adelante. Gracias a este gran equipo que trabaja por nuestro aprendizaje de la historia, nos dice Ofelia. Somos Maile y Ofelia desde Córdoba, que ya estamos empezando a invitar a los chicos del barrio para que vengan a escucharlos en cada fecha patria. Muchísimas gracias. Su comida preferida era el asado, que casi siempre comía con un solo cubierto, el cuchillo, dice Dani de San Miguel. Era muy hábil en comer así, solía morder un pedazo de carne y como los paisanos cortaba el sobrante con un cuchillo afilado. Había quienes se maravillaban de que no se cortara la nariz. Conocía mucho de vinos y podía reconocer su origen con solo saborearlos. Era muy buen jugador de ajedrez y realmente muy difícil ganarle. Remendaba su propia ropa. Era habitual verlo sentado con aguja e hilo cosiendo sus botones flojos o remendando un desgarro de su capote, el cual abundaba en ellos. Usaba sus botas hasta dejarlas casi inservibles. Más de una vez las mandaba a algún zapatero remendón para que le hicieran taco y suela nuevos. Predicaba con el ejemplo.
Él mismo enseñaba el manejo de cada una de las armas, como lo atestiguan las melladuras del filo de su corvo, su sable. Inigualable instrumento de enseñanza de la esgrima, y jamás daba una orden a sus subordinados si él mismo no la podía cumplir. Era muy buen guitarrista. Habiendo estudiado en España con uno de los grandes maestros de la época, hablaba, lo descontamos recién, inglés, francés, italiano y obviamente español. Además hablaba latín. El acento al hablar en español era andaluz. Tenía la costumbre de aparecer por el rancho y pedirle al cocinero que le diera a probar la comida que le iba a dar luego la tropa. Quería saber si era buena la comida de sus muchachos y allí mismo, en la cocina, comía de parado. Luego de comer, dormía una siesta de 1 hora aproximadamente, para luego levantarse y volver al trabajo. Hay una frase sanmartinera famosa que dice: de lo que mis granaderos son capaces, solo lo sé yo. Quien los iguale habrá, quien los exceda no. En campaña era el último en acostarse, después de cerciorarse que todos los puestos de guardia estuviesen cubiertos y el resto de la tropa descansando. Y para cuando empezaba a clarear, el sol en el horizonte hacía que el general contemplara el alba. Gracias, Dani de San Miguel. Soy colaborador y me hice fan casi acrítico de la radio de las madres en este momento, porque ¿por qué no pasan los audios del ñoño psiquiátrico como lo definiera él? ¿O será porque no pasan los audios? Nos escribe desde Capitán Bermúdez, del ex cordón industrial de la invisible provincia de Santa Fe. La vuelta de los granaderos, lo que quedaba de ellos, fue liderada por el coronel Barcala, un negro famoso por su coraje. Del momento en que el Canal Encuentro era el Canal Encuentro, un programa sobre correspondencia, el gran actor ya no está entre nosotros, lo extrañamos, Daniel Fanego, leyendo una carta de San Martín a Juan Manuel de Rosas. Boulogne-sur-Mer, 2 de noviembre de 1848. Excelentísimo señor Capitán General don Juan Manuel de Rosas, mi respetable general y amigo. A pesar de la distancia que me separa de nuestra patria, usted me hará la justicia de creer que sus triunfos son un gran consuelo a mi achacosa vejez. Así es que he tenido una verdadera satisfacción al saber el levantamiento del injusto bloqueo con que nos hostilizaban las 2 primeras naciones de Europa. Esta satisfacción es tanto más completa cuanto el honor del país no ha tenido nada que sufrir. Y por el contrario, presenta a todos los nuevos estados americanos un modelo que seguir, y más cuando éste está apoyado en la justicia. No vaya usted a creer, por lo que dejo expuesto, el que jamás he dudado que nuestra patria tuviese que avergonzarse de ninguna concesión humillante, presidiendo usted a sus destinos. Por el contrario, más bien he creído no tirase usted demasiado de la cuerda de las negociaciones seguidas cuando se trataba del honor nacional. Esta opinión demostrará a usted, mi apreciable general, que al escribirle lo hago con la franqueza de mi carácter y la que merece el que yo he formado del de usted. Por tales acontecimientos reciba usted y nuestra patria mis más sinceras enhorabuenas. Para evitar el que mi familia volviese a presenciar las trágicas escenas que desde la Revolución de Febrero se han sucedido en París, resolví transportarla a este punto y esperar en él, no el término de una revolución cuyas consecuencias y duración no hay precisión humana capaz de calcular sus resultados, no solo en Francia, sino en el resto de la Europa. En su consecuencia, mi resolución es el de ver si este gobierno que va a establecerse según la nueva constitución de este país ofrece algunas garantías de orden para regresar a mi retiro campestre. Y en el caso contrario, es decir, el de una guerra civil, que es lo más probable, pasar a Inglaterra y desde este punto tomar un partido definitivo. En cuanto a la situación de este viejo continente, es menester no hacerse la menor ilusión. La verdadera contienda que divide su población es puramente social. En una palabra, la del que nada tiene, tratando de despojar al que le posee. Calcule lo que arroja de sí un tal principio. Infiltrado en la gran masa del bajo pueblo,
por las predicaciones diarias de los clubs y las lecturas de miles de panfletos, si a estas ideas se agrega a la miseria espantosa de millones de proletarios, agravada en el día con la paralización de la industria, el retiro de los capitales, la probabilidad de una guerra civil por el choque de ideas y partidos, la de una bancarrota nacional, este es el verdadero estado de la Francia y casi del resto de la Europa, con excepción de Inglaterra, Rusia y Suecia, que hasta el día siguen manteniendo su orden interior. Un millar de agradecimientos, mi apreciable general, por la honrosa memoria que hace usted este viejo patriota en su mensaje último a la legislatura de la provincia. Mi filosofía no llega al grado de ser indiferente a la aprobación de mi conducta por los hombres de bien. Esta es la última carta que será escrita de mi mano. Atacado después de 3 años de cataratas, en el día apenas puedo ver lo que escribo, y lo hago con indecible trabajo. Me resta la esperanza de recuperar mi vista en el próximo verano, en el que pienso hacerme la operación a los ojos. Si los resultados no corresponden a mis esperanzas, aún me resta el cuerpo de reserva, la resignación y los cuidados y esmeros de mi familia. Que goce usted de la mejor salud, que el acierto presida en todo lo que emprenda. Son los votos de su apasionado amigo y compatriota, José de San Martín. Último mensaje de esta tarde que hemos compartido, de verdad. Gracias, Lili de Padua. Programas como el de hoy nos acercan a nuestros héroes en una dimensión humana. Muchas gracias por él. Y entre cielos y nieves eternas se alza el trono. Hay que recordar, dice por último, apunta Silvia de Morón, que siempre la frase del enemigo interno en nuestro país fue anunciada por los gobiernos militares. Es la idea que acaba de pronunciar en público Javier Milei, aunque refiriéndose a la interna, creo yo, de su propia fuerza. La figura del gran capitán. La versión de Abel Pintos con una orquesta que suena banda del histórico himno a San Martín. Aparte de los 4 elementos, hay un elemento invisible que preside y explica la vida en la tierra. Ese 5.º elemento es el amor. San Martín, el Señor en la guerra, por secreto. Nosotros hacemos radio con la convicción de que además de todo, Ailén Pavón en el streaming, Carlos Di Mare en la operación técnica, Rodrigo Lamardo en la producción. Hay elementos, invocamos siempre antes de empezar la imaginación, que ayudan a construir. Para nosotros también es el amor, la emoción que flota en las voces, el cariño de los mensajes, ese combo de cosas que nos ayudan simplemente a construir en medio de los que destruyen. Así que no se trata ni de una clase de historia, ni de un encuentro académico, sino todo lo contrario, de tratar a partir de eso, elaborar entre todos nosotros un sentido común, que sea nuestro sentido común. El sentido común de los que amamos la libertad en serio. Y deploramos la injusticia. De ese lado nos nuclea San Martín. La radio de las madres rinde homenaje al padre de la patria. El tic-tac de un reloj antiguo en una sala vacía. El general San Martín espera. La guerra también es paciencia. Le escribe una carta a su amigo Tomás Guido. La prudencia es el arte de esperar y la paciencia es el valor
del que sabe que el tiempo juega a su favor. Porque los hombres impacientes